Hola chicos, buenas. Vamos a grabar un vídeo para intentar explicar un poco mejor lo que son las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿de acuerdo? Sé que es un concepto que suele costar un poquito, por eso voy a grabar un vídeo para que lo podáis ver varias veces y así intentar que quede más claro, ¿vale? Estamos acostumbrados de cursos anteriores a que el movimiento del cuerpo es en línea recta. ¿De acuerdo? Es en línea recta, entonces la velocidad siempre tiene la misma dirección. Siempre está en la misma línea. Y por tanto la aceleración era solo pues cuando cambiaba el módulo. O aceleraba y entonces el módulo de la velocidad aumentaba. O frenaba y el módulo de la velocidad disminuía, ¿no? De algún modo, con un ejemplo, podría ser cuando un coche va por una carretera, pues acelera y frena, ¿no? Esa es la aceleración, está en la misma dirección que la velocidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que el vector aceleración, ¿de acuerdo? Este párrafo que tengo aquí es la clave, ¿no? De lo que vamos a ver. El vector aceleración tiene el sentido de la variación del vector velocidad, ¿de acuerdo? Y entonces, si fijáis aquí en este dibujo, la variación de velocidad no tiene la misma dirección de v, ¿no? Va a ser en otra dirección. ¿Y esto qué me implica? Que el vector aceleración va a cambiar el módulo, pero también dirección y sentido de la aceleración, de la velocidad. ¿Vale? Entonces, esos dos efectos de cambiar por un lado el módulo o por el otro lado la dirección y el sentido de la velocidad se va a ver muy bien en las componentes, en unas componentes que se llaman componentes intrínsecas, ¿vale? Componentes, lo que viene aquí. Componentes de la aceleración en unos ejes intrínsecos, ¿vale? Entonces, vamos a explicar aquí con ayuda del GeoGebra qué quiere decir esto de las componentes intrínsecas, ¿vale? Fijaros, yo tengo un punto P, mi vector posición, ¿sí? Y mi vector aceleración, mi vector velocidad, ¿vale? El vector velocidad siempre tiene que ser tangente a la trayectoria, como aparece aquí. El vector aceleración puede tener la dirección y sentido que sea, ¿vale? Si es una curva cerrada, ¿de acuerdo? Como es en este caso, que la curva es así, la aceleración siempre es hacia el interior, ¿de acuerdo? Pero bueno, no tiene por qué ser el mismo sentido que v, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esto sube tangente, ¿vale? Bueno, pues voy a considerar un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Con un vector u sub t tangente a la velocidad, perdón, con la misma dirección que la velocidad. Así que, tangente a la trayectoria. Voy a quitar v para que se vea bien. ¿Vale? El u sub t, o sea, es una dirección tangente a la velocidad. Habéis visto, perdón, a la trayectoria. Habéis visto que tiene la misma dirección que v, ¿sí? ¿No? V y u sub t tienen la misma dirección, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer un vector normal a la trayectoria, o sea, esta es la tangente pues perpendicular, ¿de acuerdo? Así que yo aquí tengo estos dos ejes, son ejes perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Y entonces este vector de aceleración lo voy a descomponer en una componente según el eje t y en una componente según el eje u sub n, ¿vale? Para eso, ¿qué quiere decir ese descomponer? Pues es calcular la proyección. Esto yo cojo una recta perpendicular a este vector, y tiro a la punta de A. Así, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese sería la perpendicular a u sub t que pasa por A. Y entonces esto me va a dar esta componente, a sub t la voy a llamar, ¿de acuerdo? En la misma dirección que la tangente. Y por tanto en la misma dirección que la velocidad, ¿de acuerdo? De la misma forma, si tiro una perpendicular a u sub t por la punta de A, ¿de acuerdo? Aquí me quedará la proyección de A en este eje, ¿vale? Que es A sub n, ¿vale? Que es A sub n, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la A se puede descomponer en aceleración sub t, que va a llamarse aceleración tangencial, porque es en la dirección tangencial, y A sub n, aceleración normal, porque es en una dirección normal o perpendicular, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros, si yo eh, mm, mm, mm,
Estaba intentando cambiar. No, 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 no. Vale, no me... Vale, sí, esto. Si yo cambio este punto F, ¿vale? O sea, si estoy cambiando la longitud de la aceleración, si os fijáis, las proyecciones de la A sobre A sub t y sobre U sub t y U sub n, pues cambian, ¿vale? Esto, claro, depende de este vector de aceleración, pues voy a tener más aceleración tangencial y menos normal o al revés. ¿Vale? Fijaos, esta sub t, ¿en qué dirección está? Voy a quitar sub t para que se vea mejor. Fijaros, A sub t está en la misma dirección que V. Entonces esto va a ser como cuando tenía un problema rectilíneo. Esta sub t lo que me va a dar es que esta V aumenta o disminuye, dependiendo de que si tiene el mismo signo o diferente, ¿vale? Y este A sub n, ¿vale? Este A sub n que tengo aquí, lo que va a dar es cómo cambia el vector de dirección. ¿De acuerdo? Cómo cambia el vector velocidad de dirección. ¿Sí? A sub t, cambio de módulo. A sub n, cambio de dirección. ¿De acuerdo? Aquí está, aceleración tangencial. Es la responsable de la variación del módulo, ¿sí? Tangente a la trayectoria y se calcula con esta formulita, ¿vale? ¿Sí? Y la aceleración normal, responsable del cambio de dirección, perpendicular a la trayectoria y se calcula con esta otra fórmula, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es más o menos lo que quería decir este dibujo. ¿Sí? ¿Vale? Muy importante, ¿eh? En el siguiente vídeo lo que voy a hacer es decir cómo, conociendo la velocidad y conociendo la aceleración, voy a calcular la aceleración tangencial, la proyección. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado.